Dios bendiga tu vida, querida hermana, querido hermano. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy con un tema más de discipulado. Hoy el tema es formados por la oración. Muy bien, es un tema muy importante o es una disciplina espiritual muy importante en la vida del cristiano. El cristiano que no ora muere, porque la oración conlleva algo más que solamente decir unas palabras o peticiones a Dios. Oración es mucho más. Entonces, ¿qué es oración? Orar, hermanos, dicen algunos, a mí me enseñaron, es como la respiración, dice. Y tiene cierto sentido esa analogía, pero realmente orar es mucho más. Orar es tener una relación con Dios. Orar es tener una comunión con Dios. Hay gente que dice, o a mí también me enseñaron, orar es platicar con Dios y nada lejos de la verdad. Muy bien, orar es platicar con Dios. Pero esa oración que tenemos a Dios tiene que ser ida y vuelta. Y muchas veces esas oraciones que hacemos solo son de ida, de nuestra boca a Dios. Y a veces tampoco escuchamos a Dios. O a veces queremos que nos conteste ya. La oración, hermanos, como dije, es una comunión, es una relación que uno tiene o que todo cristiano tiene con Dios. Esa es la oración. Y la forma como oramos no debe de ser como aquellos que el Señor reprendía en Mateo 6:5, que dice que algunos hombres oraban en las sinagogas para que todos los vieran. O sea, la oración no es para vanagloriarse y decir que tenemos comunión con Dios o que Dios me escucha o que Dios o yo estoy platicando con Dios. No, la oración, hermanos, es una, como dije, una comunión con el Señor. Es una plática muy personal. Hay cosas que solo a Dios le cuentas y hay cosas que solo Dios te cuenta a ti. Entonces, no puedes tener una relación con Dios si no lo conoces. Y ese conocimiento que tenemos con Dios es a través de la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo, la oración te lleva a ese nivel de amistad, si podría decir, de relación con nuestro Padre Celestial, como un amigo, como alguien fraterno, con alguien a quien le tienes confianza. Entonces, esa es la oración. Y no necesitas orar o gritar para orar con Dios. Una cosa es orar en público intercediendo por otros y otra cosa es tener una plática con alguien, una plática personal, muy personal con Dios. Tú puedes orar en lo secreto, pero también puedes orar eh, camino a tu trabajo en el autobús, en tu mente. Tú puedes ir platicando en el camino con Dios y créeme, Él te escucha y créeme que tú escucharás la voz de Dios. Entonces, eso es orar. En pocas palabras, eso es orar. Pero, ¿con qué frecuencia debo orar? En Romanos 12:2 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Siempre. Alguien que no está orando, que no tiene una plática con Dios, no sabrá o no se dejará guiar por Dios, no sabrá cuál es el consejo de Dios, no sabrá cuáles son las cosas grandes que Dios tiene para su vida, no tendrá consolación, no tendrá paz, no tendrá respuesta a las peticiones de su corazón. Así que una persona que dice que es cristiana, debe de orar constantemente en la iglesia, como dije, camino a su trabajo, en el autobús, en la calle, una plática en tu mente o en lo secreto con Dios. Hay gente que dice, yo me entiendo con Dios. Pues en parte sí, porque tú te entiendes con Dios en lo secreto, en la oración, en la comunión, en la relación que tú tienes con Dios. Entonces, ¿con qué frecuencia debo orar? Siempre. Así como respiras, así debes orar. ¿Cuándo debo dejar de orar? Nunca, estimados hermanos. Porque si acabamos de decir de que siempre tienes que orar, nunca hay que dejar de orar. Y cuando uno deja de orar, tiene repercusiones espirituales en nuestra vida. Se nota cuando tú dejas de orar. Se nota, estimados hermanos, créeme, en tus expresiones,
en tu forma de hablar, en las cosas que ves, en las cosas que haces. Es una debilidad hoy en día en muchos cristianos, en muchos de nosotros, la falta de oración, estimados hermanos. Entonces, en Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Pero también dice, manténganse alertas, perseveren en oración por todos los santos. Aquí nos dice muchas formas cómo debemos de orar. Habla acerca de orar con peticiones, con ruegos, pero dice en oración alerta, pidiendo a Dios protección, pidiendo a Dios que nos guíe, pidiendo a Dios por dónde debemos ir. Que perseveremos en esa acción de orar, pero también de orar por otros. Siempre debemos orar. ¿Cómo debe ser la oración de un discípulo? ¿Cómo debe ser la oración de un discípulo? Mira, en Colosenses 4:2 dice, perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, Dios te contesta, gloria a Dios, da gracias. Dios no te contesta, gloria a Dios, da gracias. Siempre en nuestra oración, nuestra actitud, la actitud de un discípulo de Jesucristo debe ser siempre de gracias. Hermanos, nosotros tenemos acceso a las bendiciones, nosotros tenemos acceso a los regalos que Dios tiene para sus hijos, para sus discípulos. Pero si nosotros somos malagradecidos, si nosotros no agradecemos por lo que tenemos o no agradecemos por el simple hecho de platicar con Dios, hermanos, no tenemos una buena actitud. Nosotros debemos de siempre orar en acción de gracias. Esa es la forma de cómo debe orar un discípulo. ¿Cómo puede la oración, dice, cómo puede la oración constante y el estudio de la palabra formar mi vida? Es una pregunta que hay que contestar. ¿Cómo puede la oración y la lectura de la Biblia formar mi vida? Recuerda que el tema es formados por la oración. Muy bien, he buscado aquí una cita bíblica que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharlo con acción de gracias. Mira, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, sean buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera de Timoteo 4:2. Qué maravilloso consejo le da a Pablo a Timoteo. Habla acerca de que todo lo que hacemos es para bien, hay que hacerlo para bien, pero que dice que con la palabra de Dios y por la oración nos santificamos. Por la palabra y la oración somos santificados al tener el conocimiento del señorío de Jesucristo, al entender su sacrificio, su amor para con nosotros. Pero dice que si esto enseñamos a los hermanos, dice que seremos buenos ministros de Jesucristo. Y dice que al ser buenos ministros de Jesucristo seremos nutridos con la palabra de la fe y la buena doctrina que hemos seguido. Hermanos, cómo puede la oración constante y la palabra del Señor formar mi vida? A través de la constancia. Nunca debemos de dejar de orar. Nunca debemos de dejar de estudiar la Biblia, porque así hablamos a Dios, le pedimos, le rogamos, damos gracias a Dios y el Señor nos responde y nos da todo aquello que necesitamos. Y nosotros entendemos que a través de la palabra del Señor, Él nos está hablando y responde a nuestras oraciones. Tal vez tú esperabas que a través de un sueño, a través de algo sobrenatural, Dios te va a hablar, que te va a poner personas. Es posible, pero la palabra es sobrenatural también. La palabra, la Biblia es sobrenatural y Dios nos habla constantemente. Y si tenemos eso,
como un estilo de vida, de leer y orar constantemente, Dios nos estará formando para ser buenos discípulos de Él. Muy bien, hermanos, espero que esta pequeña enseñanza acerca de cómo ser formados a través de la oración sea de bendición o haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga y nos miraremos en otra ocasión.